Hola, soy Karina Nisa, especialista en salud de la mujer y hoy te voy a enseñar cómo recuperar tu faja abdominal y ejercicios que puedes hacer con ello. Para esto es muy importante la base. ¿Y la base cuál es? Saber activar correctamente los transversos del abdomen. Que un error muy común que hacen es pensar que es meter ombligo. Y hoy te voy a demostrar que no es así. Activar los transversos se realiza de una manera diferente. Si observas de cerca mi barriguita, yo ahora les voy a pedir que me acerquen la cámara a mi abdomen. Si yo meto ombligo, ¿sí? Vamos a ver que la zona inferior debajo de nuestro ombligo se abulta. Sí sentimos firme, pero esta zona de aquí vemos que se abulta más. Ahora, cuando yo activo los transversos, y lo voy a mover para que se me vea mejor, si yo activo los transversos, ahí, vamos a ver que además esta parte está bien firme, esta zona infraumbilical está bien firme, al igual que todo mi abdomen. Si ahora meto ombligo, observa. Meto ombligo y cuando palpo, ven que hay más flacidez, entra. Entonces, esa es una manera incorrecta de activar los transversos. ¿Cómo aprendemos a activar los transversos? Mira, con algo muy simple que podemos tener en casa. Un sorbete, una pajita, ¿vale? La que tengamos y vamos a utilizar la respiración. Vamos a exhalar, darle resistencia a la expulsación al expulsar el aire. Por ejemplo, con una pajita lo podemos hacer así. Nos colocamos sobre la boca, vamos a tapar, darle resistencia al final y vamos a alargar, expulsar todo el aire. Suavemente. Y vamos a ir notando que a medida que vamos expulsando el aire, nuestro abdomen va entrando y va cerrando. Si le damos demasiada resistencia, vemos que el abdomen se abulta, es porque hay mucha resistencia y esa no es la manera correcta. Podemos utilizar un puño. La idea es que cuanto más resistencia le damos al expulsar el aire, más fácil es el ejercicio, hasta que luego lo podamos hacer de manera rápida, expulsar el aire rápido y activar ya transversos de forma rápida. Observa. Y ya los activé perfectamente, pero eso requiere un poquito de práctica, así que paciencia, que es muy fácil de poderlos lograr. Te recomiendo que al principio trates de expulsar todo el aire hasta el final. Incluso es un ejercicio perfecto para el piso pélvico. Vas a sentir como que tu piso pélvico se activa de manera involuntaria. Eso es el ABC para todo lo que vamos a ver luego. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Mi postura y mi pelvis. Si me ven de lado, mi pelvis tiene que estar en un punto neutro. No saco glúteo ni meto glúteo. Tengo que buscar el punto medio entre los dos. Ahí está mi pelvis en un punto neutro. Y esto no lo tengo que perder. Ni mi pelvis neutra, sí, mi piso pélvico, mi diafragma están de forma paralela. Ya vamos a sentir una ligera, al tener la pelvis neutra, vamos a tener una ligera activación de la faja abdominal. Si a esto le agregamos la respiración que te acabo de enseñar, vamos a estar justo para poder realizar el resto de los ejercicios. Esto lo vas a poner en práctica todo el tiempo, incluso al caminar, al subir escaleras, al subir algo a una alacena, al sujetar a tu bebé, por ejemplo, y en los ejercicios que vayas a hacer, ejercicios de fuerza, ejercicios de impacto, siempre activa tu piso pélvico y ten tu pelvis en un punto neutro. Ahora te voy a enseñar un par de ejercicios que puedes hacer para que veas cuándo está mal ejecutado y cuándo está de manera correcta. Vamos a ir aquí a un tapete. Por ejemplo, si yo voy a realizar un abdominal, observa cómo si yo lo realizo mal y levanto sin activar los transversos, ¿sí? Mi abdomen protruye, se va hacia afuera. Eso es incorrecto. Observa, incluso si meto ombligo, ¿ves? Se eleva. Esto es incorrecto. Ahora, si yo lo realizo activando el transverso, hago una ligera autoelongación, mi pelvis en un punto neutro, tomo aire, expulso el aire activando los transversos y elevo. Y vas a observar que mi abdomen efectivamente no protuyó, está firme y eso es la forma
correcta. Esto lo tienes que aplicar en cualquier otro tipo de ejercicios, ya sea en 4 puntos, ya sea al levantar peso, siempre procurar activar los transversos y que tu abdomen no vaya hacia afuera. Espero que te haya servido, que hayas aprendido y te espero en siguientes videos aquí en Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.